Eh, el tema 15 es el de la axiología, ¿ya? La axiología, jovencitos, es también una rama de la filosofía, ¿ya? Esta en particular va a problematizar acerca del valor, ¿ya? Del valor y el acto valorativo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Se va a preguntar, por ejemplo, eh, si el valor está en las cosas mismas o si el valor depende de los objetos, ¿no? Si nos gusta algo, ¿ya? Porque lo queremos, o si queremos algo porque nos gusta, por ejemplo, también, ¿ya? A ver, veamos. Eh, Axiología, rama de la filosofía que problematiza sobre todo lo concerniente, como te decía, al valor y al acto valorativo, ¿ya? Se va a plantear preguntas como estas: ¿qué es el valor? ¿Quién determina la valoración? ¿Ya? Aquí hay un dibujito, por ejemplo, ¿no? Para el caso del oro, ¿no? Es impresionante cómo los españoles mataban por oro, mientras que para los incas el oro no tenía más valor que ornamental, ¿no? No era riqueza el oro para los españoles, perdón, para los incas, solamente tenía un valor ornamental, un adornito nada más, por el que nadie se mataría, ¿no? Entonces un subjetivista, por ejemplo, te diría, ves, el valor lo pone el sujeto, ¿no? El valor depende del sujeto, ¿no? Otros dirían, no, 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 el oro tiene características que otros metales difícilmente pueden igualar, por eso el valor está en el oro mismo, dirían otros, ¿no? Ese es el debate. ¿Quién determina el valor? ¿El valor está en las cosas o fuera de ellas? ¿Los valores son los mismos para todos? ¿El hombre da los valores a las cosas o solamente descubre los valores que ya están en las cosas? ¿Ya? ¿Las cosas son o valen? ¿Ya? Ese tipo de preguntas se hace la axiología, ¿de acuerdo? Para eso, primero, es necesario diferenciar entre acto y experiencia contemplativa y acto de experiencia valorativa. ¿Ya? A ver, atención. El acto de experiencia contemplativa es un primer momento en que el sujeto toma contacto con el objeto. ¿Ya? Pero atención, todavía no decide si ponerse a favor y en contra. Es todavía prematuro eso. ¿Ya? Digamos que se muestra, entre comillas, neutral, ¿ya? Lo hemos puesto entre comillas porque habría que preguntarnos hasta qué punto un ser humano puede ser neutral, ¿no? Habida cuenta que tenemos un mundo subjetivo, siempre tenemos intereses, afectos, ¿no? Emociones, ideología, ¿no? Bueno, en fin. Ya, pues digamos que en un primer momento estás en la etapa de conocer, ¿no? Entonces todavía no te decides, ¿de acuerdo? ¿Ya? Emites, como consecuencia de este acto o experiencia contemplativa, emites juicios también así llamados contemplativos de existencia u ontológicos, ¿ya? Por ejemplo, la computadora es negra. Estás describiendo, ¿te has dado cuenta? No dices que eso sea bueno ni malo, simplemente describes. Benjamín es un niño de 3 años, lo mismo. La física es una ciencia, ¿ya? Esos son juicios contemplativos de existencia o también llamados ontológicos o neutrales. Te das cuenta que solamente describes el hecho, sin tomar postura a favor o en contra. En cambio, en un segundo momento, ¿ya? Viene el acto de experiencia valorativa, ¿ya? Es cuando tú ya te parcializas, digámoslo así, te pones a favor o en contra del objeto y vas a emitir, por lo tanto, juicios valorativos o también llamados axiológicos. Por ejemplo, la computadora es útil, ya te pusiste a favor porque podrías ponerte en contra, ¿no? La computadora es obsoleta, esta, por ejemplo, es vieja, qué sé yo. Benjamín es un niño hermoso, ya te pusiste a favor, podrías ponerte en contra, ¿no? Benjamín es un niño mal criado, por ejemplo, ¿no? La física es interesante, ¿no? Para otros podrían decir la física es aburrida, ¿ya? Entonces tenemos dos actos o experiencias, ¿ya? La contemplativa, que es un primer momento neutral, digámoslo así, y la valorativa cuando ya decides ponerte a favor o en contra y emites juicios valorativos, ¿ya? De esto que te acabo de señalar, entonces se colige que valorar básicamente es tomar una postura, ¿ya? Valorar básicamente es ponerte a favor o en contra de un objeto, una persona, un fenómeno, ¿ya? Natural o social, ¿de acuerdo? Eso es valorar, ¿ya? Ponerte a favor o en contra. Y expresarlo a través de predicativos valorativos, ¿no? Adjetivos, si tú quieres, ¿ya? Le llaman predicativos valorativos en filosofía. Ahora,
¿Qué son los valores entonces? Los valores primero son productos históricos y sociales de carácter ideal. Son ideas, ¿eh? Los valores son ideas, ¿ya? De producto, pero producto del, ¿no? De procesos históricos y sociales, que nos permiten estos valores expresar nuestro aprecio o rechazo hacia los objetos de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esos son los valores, ¿ya? Ideas que nos permiten expresar nuestro aprecio o rechazo hacia los objetos de la realidad, ¿ya? Pero estas ideas que nos permiten, repito una vez más, expresar nuestro aprecio o rechazo, son productos históricos y sociales, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea que han ido cambiando, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que se me ocurre, por ejemplo, cómo se valoraba muy poco a la mujer, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Ya se le consideraba un ser inferior, por ejemplo. En la actualidad se le valora más, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Como igual del varón. Por allí todavía, ¿no? Todavía hay machismo, pero, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces los valores son productos históricos sociales. O si tú te preguntaras, a ver, por ejemplo, cómo han surgido los valores, por ejemplo, como la justicia, la libertad, por ejemplo, ¿ya? Esos ideales han ido surgiendo, ¿ya? A lo largo de la historia, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, no te olvides que existió una época llamada el esclavismo, donde había pues esclavos, ¿no es cierto? En la actualidad eso es impensable, ¿no? Muy bien, características de los valores, a ver. Los valores tienen primero como característica la objetividad. ¿Qué significa la objetividad? ¿Ya? A ver, que este, los valores poseen, o sea, le corresponden a un objeto, ¿ya? Es decir, no existe, por ejemplo, la belleza flotando en el aire, sino la belleza como característica de un objeto. Por ejemplo, la belleza de una flor, la belleza de una mujer, la belleza de una obra de arte, ¿ya? Entonces, pero no existe la belleza en el aire, sino como característica de un objeto. O como dice acá, nadie dice útil, sino el cuaderno es útil, la computadora es útil, o sea, muchas cosas son útiles, ¿ya? Pero lo útil no existe sola en el aire, ¿de acuerdo? Ya. Luego tenemos la polaridad como otra de las características del valor, ¿ya? Todo valor posee, dice, su contrario, ¿ya? Claro, te había dicho que valorar implica, ¿no? Ponerte a favor o en contra, apreciar o rechazar, ¿ya? Esa es polaridad. Entonces tú dices que algo es bueno o algo es malo, algo es hermoso o es feo, ¿ya? Esa es la polaridad. Es otra característica de los valores, ¿ya? Que, repito, te permite expresar aceptación o rechazo. Gradualidad es la intensidad con que se va a expresar una valoración, ¿ya? Por ejemplo, dices, esta película es buena, ¿ya? Pero esta otra es excelente, ¿ves? Es un grado mayor, ¿no? Igual si fuera mala, dices, esta película es mala, pero la otra es peor todavía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Finalmente tenemos la jerarquía. Tú vas a tener que establecer una jerarquía, ¿ya? Vas a darle más importancia a un valor que otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver. Ahora vamos a ver la clasificación de los valores. ¿Ya? A ver, atención. Observen esto, ¿ya? A ver, les doy un minutito para que se familiaricen con esto un ratito. Ay, disculpe, un inconveniente. A ver, ya, a ver. Entonces, los valores vamos a clasificarlos de la siguiente manera, ¿ya? A ver, hedonísticos, económicos, vitales, teóricos, estéticos, morales o religiosos. A ver,
Tú tienes que ver que hay adjetivos o predicados valorativos para cada situación, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Frente a una medida económica del gobierno, tú no vas a decir que esa medida es hermosa, no, eso es una valoración estética. Si hablamos de temas económicos, técnicos o productivos, hablamos de que, por ejemplo, un negocio o una medida, ¿ya? Es lucrativa, útil, eficaz, o sus contrarios, pues, ineficaz, inútil, ¿no? Improductivo, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esos son los valores económicos, técnicos o productivos. Pero antes tenemos los valores hedonísticos, ¿ya? Tiene que ver con los sentidos, ¿ya? Lo agradable, lo desagradable, lo placentero, lo doloroso, lo sabroso, lo asqueroso, ¿ya? Tiene que ver con los sentidos, lo hedonístico. Luego también tenemos los valores vitales, que tienen que ver con la vida y la salud. Justamente la salud, y lo contrario sería la enfermedad, ¿no? Alguien es saludable, vigoroso, o más bien enfermizo, ¿no? Débil, ¿ya? Alguien es vigoroso, joven, o más bien decrépito, etcétera. Luego tenemos los valores teóricos, cognitivos o lógicos, ¿ya? Estos tienen que ver con la, eh, por ejemplo, ¿no? Calificar una teoría científica, ¿de acuerdo? Una ley científica, ¿ya? Un libro, ¿de acuerdo? Entonces tú calificas, por ejemplo, una teoría científica como verdadera o falsa, verosímil o inverosímil, un razonamiento lo calificas como válido o inválido, etc. Luego tenemos los valores estéticos, ¿ya? Tiene que ver con la belleza, y lo contrario, la fealdad, la elegancia, la comicidad, ¿ya? Los valores estéticos se utilizan, por ejemplo, para valorar el arte, por ejemplo, no solamente la pintura, ¿ya? La música, ¿ya? La poesía, la literatura en general. Los valores morales, ¿ya? La próxima clase nos corresponde ver el tema de ética, justamente, ¿ya? La ética estudia solamente estos valores, los valores morales, ¿ya? El bien y el mal, la justicia y la injusticia, la honestidad y la solidaridad, ¿ya? ¿De acuerdo? Algunos también le llaman valores sociales también a estos, ¿ya? Luego tenemos los valores religiosos, ¿ya? La santidad, lo sacrílego, lo profano, ¿ya? La caridad, etcétera, ¿ya? Son valores religiosos, ¿ya? Muy bien. Entonces no es pues que tú ves a una chica y dices, ah, eso, qué sacrilegio. No, no, no. O sea, ahí tú dirás qué bella, qué hermosa, ¿no? Entonces hay valores para cada situación. Listo. Ah, antes de esta clasificación que te he presentado, hubo otra que propuso Max Scheler. Como tú sabes, Max Scheler es idealista, pues, ¿no? Entonces él, por ejemplo, él hacía una jerarquización de valores. En primer lugar estaban los valores de lo santo, lo que llamamos religiosos, luego los espirituales, más abajo los valores vitales y por último los valores hedonísticos. Él hacía esa clasificación. ¿Ya? Eso como un dato. Listo. Vamos a ver ahora el problema axiológico, ¿ya? El problema axiológico, ¿ya? Lo que te decía al comienzo, pues la axiología básicamente se pregunta, ¿ya? ¿Quién determina la valoración o acto valorativo, ¿ya? ¿Quién lo determina? ¿Es el sujeto, ¿ya? ¿Quién determina, quién da valor a las cosas? ¿O no? ¿O es que el valor está en el objeto y el sujeto lo único que hace es descubrir ese valor que ya está, que ya existe, inherente a los objetos, ¿no? Ese es el debate, ¿ya? Entonces yo te ponía este ejemplo al comienzo, el oro, por ejemplo. El oro es valioso por sus características propias, ¿no? Por ejemplo, ser un metal precioso, buen conductor del calor y electricidad, no se oxida con facilidad, ¿no? Por eso es escaso además, ¿no? Por eso es valioso por sus características propias inherentes, ¿no? O sea, pertenecen al objeto o no. O el oro es valioso porque al sujeto, a los seres humanos se les ocurre, por ejemplo. Los españoles dicen, yo mato por oro, el oro es riqueza, y los incas dicen, no, 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 eso es un adorno nada más. Entonces depende del sujeto o del objeto. Si tú dices que depende del sujeto, entonces tu postura es subjetivismo, la del subjetivismo, ¿ya? Consideran que el sujeto es quien determina la valoración. ¿Ya? Así, el ser humano es quien da valor a los objetos según sus intereses individuales. ¿Ya? Por tanto, que algo sea valioso o no, depende de la opinión de cada uno. Llegan a decir incluso algunos subjetivistas, ¿no? Entonces, por eso vemos la pintura de la Gioconda, a ti te puede parecer hermoso, a mí no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de cada uno. ¿Ya? Ese es el subjetivismo, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Ya? Tal vez escuchado muchas veces, ¿no? Que sobre gustos y, ¿no? Sobre gustos y colores, dicen, ¿no? Me han escrito los autores, que, ¿no? Bueno, listo, ese es subjetivismo, ¿ya? Que el valor depende del sujeto, ¿ya? Dentro de esta postura llamada subjetivismo, vamos a ver algunas posturas más, ¿ya? El hedonismo, por ejemplo, ¿ya? Ya, está bien. Son los seres humanos los que dan valor entonces, ¿ya? Ese es, es lo que dice el subjetivismo, ¿no? Ya, pero dependiendo de qué, pues, dependiendo de qué, o sea, ¿cómo es que el ser humano, ya, está bien, el ser humano da valor, ya, pero ¿en qué se basa, digamos así, el ser humano para decir esto es bueno, esto es malo, esto es valioso o no valioso? Ah, dice el hedonismo, el ser humano se basa en la búsqueda del placer. A ver, lo que plantea el hedonismo es lo siguiente, dice que el ser humano por naturaleza, ¿ya? Busca el placer y evita el dolor. Incluso los animales hacen lo mismo, buscan el placer y evitan el dolor, ¿ya? Entonces, según el hedonismo, el ser humano juzga como bueno todo lo que le da placer y como malo todo lo que le causa dolor, ¿ya? Dentro del hedonismo tenemos dos posturas, ¿ya? A ver, atención con esto, ¿ah? Los cirenaicos, ¿ya? Seguidores de Aristipo de Cirene, justamente, ¿ya? Y los epicureístas, seguidores de Epicuresa. Mira, dos posturas dentro del hedonismo, ¿ya? Lo que pasa es que Aristipo de Cirene, ¿ya? Consideraba que hay que buscar el placer en esta vida, ¿ya? No en la otra. Y es más, luego dijo, no, hay que buscar el placer inmediato. Y los placeres inmediatos son los del cuerpo, esos son los placeres inmediatos, los que te proporciona el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Eso decía Aristipo. En cambio, Epicuro, ¿ya? Fundador del epicureísmo, él va a plantear que no, no. Lo que pasa es que si tú buscas, dice, valores inmediatos, ¿ya? Estos te pueden conducir al dolor. Por ejemplo, a ver, el consumir alcohol, ya vino, por ejemplo, te puede dar placer inmediato, te sientes feliz, contento, ¿ya? Pero a la larga te va a traer dolor. Entonces ya no es placer, pues es dolor. Porque si, a ver, si te va a dar placer un par de horas y te va a causar dolor, ¿no? Días, entonces en general es dolor más que placer. Entonces dice Epicuro que hay que saber elegir los placeres, ¿ya? Entonces Epicuro te habla, hace una diferenciación entre eh, placeres estáticos, ¿ya? Y placeres inmediatos. Los placeres inmediatos son, por ejemplo, el alcohol, el comer en exceso, la gula, por ejemplo. Todo eso es placer, pero a la larga es dolor, pues, ¿ya? La pasión por una mujer también, ¿ya? La pasión por una mujer es placer, para la larga es dolor, dice, ¿no? En su lugar, él propone, por ejemplo, cultivar placeres estáticos, ¿no? La amistad, por ejemplo, el placer por la lectura, esos son placeres duraderos, dice Epicuro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si tú quieres, para que te orientes, en algunos textos aparece así, ¿ya? Como que Aristipo propone placeres corporales y Epicuro más bien los placeres espirituales, ¿ya? Así lo ponen en algunos textos para una mejor comprensión, pero en realidad es que Aristipo propone los placeres, ya así en general, inmediatos, ¿no? En cambio Epicuro reflexiona, razona y dice, no, 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 pero hay placeres que a la larga te pueden traer este dolor. Es más, dice Epicuro, tú incluso puedes soportar dolor a veces para lograr un placer mayor después, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Ese es el hedonismo. Ya, muchachos, ustedes saben que pueden interrumpir en cualquier momento y preguntarme. ¿Es así? Hacer las preguntas pertinentes, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? ¿Ya? Listo. Ese es el hedonismo, entonces. Y utilicen esos términos, como les digo siempre, ¿no? ¿Qué tal ustedes? ¿Son hedonistas de qué tipo? ¿De los cirenaicos o de los epicureístas, ¿no? ¿O no lo son? ¿Ya? Porque ahora les hacen creer eso, ¿no? Que la vida es así, para el placer, ¿no? Para la adrenalina, para los autos, el alcohol, las mujeres, eso le hacen creer, ¿no es cierto? Hay una difusión, ¿no? ¿No es cierto? Y un hedonismo, pero sirenaico más bien. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Ya, bueno, ahí dejo la pregunta. Continuemos. Ahí. Otra forma de subjetivismo es el utilitarismo, ¿ya? Igual, subjetivismo, estamos en subjetivismo, es el valor, es el humano, el sujeto, perdón, el que determina el valor, ya. Pero otra vez, ahora, ¿basada en qué? En el placer. Sí, dice Jeremy Bentham, pero ¿sabes qué le da placer al hombre? Lo que es provechoso y útil, ¿ya? Dice Jeremy Bentham que, y John Stuart Mill también es otro utilitarista, dicen que el ser humano cuando hace algo, ¿ya?
lo hace esperando algo a cambio, esperando lograr un provecho, una utilidad. O sea, el ser humano no actúa por actuar. El ser humano cuando actúa, por ejemplo, sobre la naturaleza, sobre la sociedad, es porque espera obtener algo beneficioso, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Algún beneficio. Ese es el utilitarismo, ¿ya? Entonces, es bueno y placentero lo que es provechoso, beneficioso, ¿ya? Y es malo aquello que no lo es, pues. Eso dice Jeremy Bentham. Sin embargo, Jeremy Bentham y John Stuart Mill hacen una precisión, ¿ya? Pero para no caer en el egoísmo, tú tienes que buscar el provecho, está bien, pero no para ti solito, sino el provecho para la mayoría, porque si no, tú caes en egoísmo, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso propone el utilitarismo. Entonces, para el utilitarismo, que es una postura del subjetivismo, es el sujeto el que valora, ¿ya? Y juzga como bueno todo aquello que es provechoso u útil, ¿ya? Finalmente, dentro del subjetivismo todavía, tenemos al emotivismo o escepticismo axiológico. En algunos textos aparece esto como separado, ¿eh? Ya como una tercera postura. Entonces tenemos objetivismo, perdón, subjetivismo, objetivismo y el emotivismo separado, ¿ya? Ahorita vas a ver por qué, ¿ya? Emotivismo considera que los seres humanos valoran, hasta ahí por eso parece subjetivismo, pues, ¿no? Porque mira, el valor depende del ser humano, ¿no? ¿Ya? Pero influenciado por sus afectos, ¿ya? Por eso se llama emotivismo, pues, ¿ya? Porque depende de los afectos, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, supongamos que, ¿ya? A alguno de ustedes se le hizo que la chica, ¿ya? De la cual estaban enamorados les aceptó, entonces imagínense ustedes cómo juzgan todo, cómo valoran todo. Van a decir que el amor es el sentimiento más sublime, que la mujer es lo más hermoso que ha creado Dios, ¿de acuerdo? Y que la vida es bella, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero imagínate que la siguiente semana ya te termina, ¿no? Te dice, no, me equivoqué, me apresuré, no eres tú, soy yo, y la clásica, ¿no? Te colocan, ¿no? Como amigos nada más, listo. Entonces, y para remate tú ves que está en risitas con un amigo tuyo, está en coqueteos con un amigo tuyo. Entonces, en ese momento, tú vas a juzgar, ¿no? Y vas a valorar, mira, muy diferente. Decías que el amor era el sentimiento más sublime, ahora al ver cómo sientes dolor, vas a decir, ¿no? El amor es una enfermedad que te carcome el corazón, vas a decir de repente, ¿no? Al sentir cólera, y no vas a decir que la mujer es la creación más hermosa de Dios, vas a decir, no, a esta las ha creado el diablo, ¿no? Y frente a la vida no vas a decir que es hermosa, ¿no? La vida es dura, vas a decir, la vida es dura, complicada, difícil, ¿ves? O sea, tu valoración depende de tus emociones, ¿ya? Por eso está dentro del subjetivismo esta postura llamada emotivismo. Emotivismo viene de emociones. ¿Ya? Sin embargo, Alfred Eyer va más allá y por eso la segunda parte de este nombre dice el emotivismo o escepticismo axiológico. Tú sabes que el escepticismo es no creer en algo, ¿no? Entonces, él no cree ya en la valoración, por eso se llama escepticismo axiológico. Él dice no existen los juicios valorativos, ¿ya? Porque para comenzar, un juicio es un enunciado afirmativo o negativo, ¿ya? Aseverativo, mejor dicho, pues es un enunciado aseverativo. Aseverar es afirmar o negar algo, ¿ya? Que tiene valor de verdad o falsedad. Ese es un juicio, ¿ya? Pero aquí, cuando tú expresas tus emociones, ¿no? Eso no es un juicio, ¿está bien? No estás trabajando con la función informativa del lenguaje, sino estás expresando tus emociones, ¿ya? Y de eso no se puede saber si es verdadero o falso, eso solamente lo sabes tú. Entonces no son juicios, pues no son juicios en el sentido estricto de la palabra. Entonces no existen los juicios valorativos, por lo tanto no existe el valor. Solamente existen las emociones de los seres humanos. Eso dice Alfred Eyer, ¿ya? Por eso su postura emotivista también se le llama escepticismo axiológico. Repito, porque él niega que exista el valor, ¿ya? Y es por esto segundo que a veces aparece esta teoría como separado, ¿no? Del objetivismo y del subjetivismo, porque se supone que el subjetivismo y el objetivismo parten de que sí existe el valor, ¿ya? Sí existe el valor, solo que el subjetivismo dice depende del sujeto, el objetivismo dice depende del objeto, el escepticismo dice no, no existe el valor, si es que no lo determina ni uno ni otro, solamente las emociones nomás, ¿ya? Pero otros dicen, ya, pero si dices que lo determinan las emociones, eso es pues subjetivismo, ¿no? ¿Ya? Con esa postura nos quedamos y por eso lo hemos puesto aquí dentro del subjetivismo. Muchachos, listo. Ahora vamos a ver el objetivismo. ¿Ya? Como te había anunciado, sostiene que los objetos determinan la valoración, ¿ya? Es decir, el hombre en su experiencia valorativa descubre
lo valioso que son las cosas, ¿ya? Porque el valor está en las cosas mismas, ¿ya? El sujeto solamente las descubre, ¿ya? El valor está en las cosas, en los objetos, por eso se llama objetivismo, ¿ya? Por consiguiente, los valores siguen existiendo independientes a si el hombre la descubre o no, ¿ya ves? Ahí están los valores, ¿no? Y no dependen del sujeto, no dependen de nosotros, ¿ya? Como dice ahí, existen incluso independientes de que nosotros lo descubramos o no, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mm, eh, por ejemplo, el oro, ¿no? Las aplicaciones que se le encuentran ahora para la fabricación de microchips era algo que no se sabía antes, ¿no? Pero ahí estaba el valor en el oro. Nosotros recién lo estamos descubriendo, diría un objetivista, por ejemplo. ¿Ya? Dentro del objetivismo también tenemos dos posturas, ¿ya? El naturalismo y el idealismo objetivo. A ver, atención, ¿ah? El naturalismo es fácil de explicar, ¿ya? Afirma que los objetos son valiosos debido a las características propias, inherentes que posee. ¿Ya? Así la existencia de los valores depende de la existencia de los objetos. Cuando el objeto desaparece, el valor también. ¿Ya? Entonces, mira, los objetos son valiosos debido a sus características que poseen. Ya te dije, por ejemplo, el oro es valioso no porque opinen diferentes españoles o incas, no, 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 el oro es valioso por sus características propias, ¿no? Que te decía, ¿no? No se oxida tan fácilmente, es buen conductor de la electricidad, es un metal precioso, es escaso, etcétera, ¿ya? Por eso es valioso. Y si el objeto desaparece, el valor también. Ya, eso es importante. Eso lo plantea Aristóteles, ¿ya? O sea, por ejemplo, si una flor, ¿no es cierto?, muere, la belleza que tenía también, pues, claro. No es que la flor muere y la belleza queda flotando todavía ahí en el aire. No, eso no ocurre. ¿Te acuerdas? Aristóteles proponía el ilemorfismo. No se puede separar materia de forma, ¿ya? No puede existir la forma sin la materia. No puede existir, por ejemplo, la belleza sin el objeto, ¿ya? La flor, una mujer, una obra de arte, pues. Ese es el naturalismo, ¿ya? Por ejemplo, una pintura, ¿ya? Tú dices, no, la Gioconda vale, según tu opinión o según mi opinión. ¿Sabes qué te diría un naturalista? A ver, yo le echo agua a esta pintura. ¡Fua! Listo, ¿ya? ¿Ahora vale? No, ya no vale, pues. Entonces, ¿de quién dependía? ¿De ti, de mí? No, el valor estaba ahí en el objeto. Cuando yo echo a perder el objeto, ya desaparece su valor, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá está, ¿ves? Aristóteles lo dice más clarito. Dice, no existen valores independientes de los entes materiales. Es importante que entiendas esto, ¿eh? Porque la otra postura de Platón, ahí te vas a ver que sí, que propone lo contrario, pues, ¿ya? Entonces dice Aristóteles, no existen valores independientes a los entes materiales. No existe ningún bien, justicia o belleza en sí misma, ¿ya? Pero también es absurdo creer que los valores de las cosas dependen de la opinión de la gente. Solo existe la naturaleza y los valores están en ella, ¿ves? En las cosas, en la naturaleza, ¿ya? Spencer lo resume así, dice, la naturaleza es lo único real y por lo tanto no existen valores sino únicamente cosas valiosas. Por ejemplo, te decía, no existe la belleza en el aire sino cosas bellas, ¿no? Una flor bella, una mujer bella, una obra de arte bella. Igual, la utilidad como valor así no existe en el aire, no. Existe una computadora útil, una pizarra útil, un lapicero útil, pero no la utilidad en el aire, ¿ya? Eso dicen los naturalistas, ¿ya? Representantes del objetivismo. El idealismo objetivo, ¿ya? Considera que los objetos, mira su postura, idealista te está diciendo ya, considera que los objetos son valiosos debido a que se asemejan a los valores eternos y perfectos que existen de manera independiente. Aquí acuérdate de Platón. Platón te hablaba del topus Uranus, el mundo de las ideas, acuérdate de eso, ¿ya? Donde las ideas tienen existencia propia. Es que para Platón sí existe la belleza como un ideal eterno, es una idea eterna, ¿ya? Luego aquí hay cosas que son sombras o aproximaciones de esa belleza, ¿no? Una flor, un animalito, una obra de arte, ¿ya? Pero la belleza existe como ideal antes que las cosas y separado de las cosas, ¿ya? Igual, el bien también existe antes de las cosas y separado de las cosas, ¿ya? Esto que te decía hace un rato, utilidad, por ejemplo, para Platón, sí, la utilidad es un ideal que existe antes de las cosas y separado de las cosas, ¿ya? Ese es el idealismo objetivo, pues, es que para Platón sí existen, ¿ya? Los valores como ideales, ¿ya? Separados de las cosas, ¿ya? Todo lo contrario de Aristóteles, pues, ¿ya? Por eso quiero que te acuerdes, a ver,
Para Platón, por ejemplo, alma y cuerpo se pueden separar. En cambio, para Aristóteles, no. Para Aristóteles, muere tu cuerpo, muere tu alma. ¿Ya? Entonces, por ahí tienes que acordarte. ¿Ya? Entonces, acá dice Platón, mira, los entes materiales son valiosos porque, ya ves, mira, los entes materiales son valiosos porque imitan a los valores eternos y perfectos, tales como el bien. Entonces, a las cosas que aquí llamamos nosotros bellas, que aquí en el mundo material vemos como bellas, son bellas porque imitan el ideal de belleza. ¿De acuerdo? O si tú quieres saber, acá las cosas son blancas, ¿ya? La pared, tus dientes, no sé, un ojo de cuaderno, porque imitan el ideal del color blanco. Eso es lo que dice Platón, ¿ya? Scheller va más allá y dice, los bienes, o sea, las cosas valiosas, poseen momentáneamente a los valores, ¿ya? Ahora, un bien puede desaparecer, pero el valor sigue existiendo. Por eso te decía, entonces la flor muere, pero la belleza sigue existiendo todavía, porque es un ideal eterno. ¿Ya? En cambio, para Aristóteles no, muere la flor, muere la belleza de esa flor, porque no se puede separar, ¿ya? Materia de forma, decía Aristóteles. En cambio, para Platón y Scheller, que son idealistas, sí se puede separar, pues, sí se puede separar, ¿ya? Los valores como ideales de las cosas. Listo. Ya te dije, puedes preguntar cuando quieras, ¿ah? ¿Ya? Luego tenemos el relacionismo, ¿ya? Riciere Frondizi en concreto dice esto, ¿ya? El sujeto, ¿ya? Como el objeto son necesarios para la valoración. Entonces, ¿quién determina el valor? Los dos, porque no puede existir valor sin un objeto que valorar y sin un sujeto que valore, pues. ¿Ya? Listo. Entonces, al debate entre subjetivistas y objetivistas, Riciere dice, en vano, porque el valor depende de los dos. El valor depende del sujeto que valore, que observe, y también del objeto que pueda ser valorado, observando. Pues. Se acabó. ¿Ya? Eso es lo que dice Frondizi. El socialculturalismo. Herbert Marcuse piensa, ¿ya?, que el valor depende del contexto cultural, ¿ya? Es decir, la valoración va cambiando histórica socialmente. Conforme una sociedad avanza, su valoración también cambia, ¿ya? Que es lo que decíamos al comienzo en la definición, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, los conceptos de libertad, cómo han cambiado. Ya en Grecia se hablaba de libertad y tenían esclavos. En la Revolución Francesa se vuelve a hablar de libertad asociada a la igualdad, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos desigualdades de clases sociales, diría Marx, ¿no? En el futuro probablemente se hable de libertad e igualdad en toda la extensión de la palabra. Mira cómo ya, entonces la valoración va cambiando históricamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta de por qué los españoles valoraban el oro como riqueza y no solamente como adorno, en el caso de los incas, ¿no? Marcuse diría es porque su desarrollo social cultural era mayor, pues. A ver, para comenzar, los incas, ¿cómo comerciaban? A través del trueque. En cambio, los españoles, ¿cómo comerciaban? A través de las monedas. ¿Y las monedas de qué eran? De oro. Por eso el oro era riqueza directamente para ellos. En cambio, para los incas que estaban en la fase de trueques, el oro no, era solamente un adorno. Entonces, la valoración depende del grado de desarrollo social o cultural que ha alcanzado justamente un grupo social, pues. ¿Ya? Por ejemplo, en las sociedades más avanzadas se valora más el arte, la pintura, la poesía. En las sociedades más atrasadas, en cambio, tercermundistas, por ejemplo, se valora menos el arte, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá hay museos, por ejemplo, de arte. A ver, ¿cuántos de ustedes va y visita? Es que no tenemos esa formación, esa educación, ¿no? O si yo pregunto, a ver, ¿cuántos en el aula tocan algún instrumento musical, ¿no? El cello, el violín, el piano, no, pues profesor, ¿quién invierte en eso en un país donde hay necesidades también económicas, ¿no? Fuertes, ¿no? Pocos, ¿no? No digo que no haya, debe haber, yo sé que hay chicos que a pesar de todo eso, y es más valioso todavía, ¿no? Que en un país tercermundista como nuestro haya gente que sí, pues se preocupe por el arte, pero eso es más de las sociedades más avanzadas, ¿ya? A ver, mejor, para no chocar con susceptibilidades o también realidades, ¿ya? Tú te imaginas, por ejemplo, un español diciéndole a un inca, ¿no? ¿Ya? Te cambio este cuadro de pintura por 5 vacas. ¿Tú crees que hubiese aceptado, o 5 llamas, ya? ¿Ya? ¿Hubiese aceptado el inca? No, ¿eso qué valor tiene? Es un dibujo, ¿no? No sé cuál es su valor, no se come, ¿ves? Entonces, la valoración depende del grado de desarrollo social o cultural que ha alcanzado un grupo humano. Eso es lo que dice el socialculturalismo de Marcuse.
¿Ya? Incluso mira cómo hablamos nosotros todavía que en esta parte del mundo. Nosotros decimos criar hijos, ¿no? Criar hijos. Sabes que los hijos no se crían, ¿no? Los hijos se educan y eso demanda bastante tiempo, ¿no es cierto? O incluso mira cómo hablamos. En colegio, pasar de año, y así hacemos, ¿ah? Pasar como sea, ¿no? ¿No? Y creemos que engañamos al profesor escondiéndonos, no escuchando, qué mosca que soy, ¿no? No se trata de pasar el año, se trata de aprovechar el año, ¿ya? ¿Ya? Pero no, pues, te hacen creer que eso es, ¿no? De los tontos, ¿no? ¿No? Alguien que es de barrio tiene que ser ignorante, ¿no? Borracho. Mira qué ideas te introducen, ¿no? ¿Ya? Y no, pues, no, eso es mentira, ¿no? No es mentira. Tú puedes ser de barrio, yo prefiero el término de pueblo, ¿ya? De barrio, del pueblo, ¿no? ¿Ya? Pero puede gustarte la lectura, puedes tener curiosidad científica, ¿por qué no? Nosotros creo que somos prueba viviente de eso, ¿no, chicos? Somos de barrio y nos gusta estudiar, pues nos gusta leer, nos gusta saber, nos gusta conocer, ¿ya? Pero bueno, entonces verás que hay valores, ¿no? Que van apareciendo o van cambiando según el desarrollo histórico y cultural de un grupo humano, de una sociedad. ¿Ya? Eso es lo que dice Marcus. Muy bien. Uy, ay, Aguaraca. Yo tampoco, hijita, no te preocupes. Yo tampoco no toco ni timbre. Sí, pues. También es que también dirían los marxistas, aunque Marcus es seguidor de los marxistas, ¿ah? Ellos dirían que también tiene que ver acá el factor económico, pues, ¿no es cierto? Vamos, ¿quién tiene un piano? ¿No es cierto? No. Yo me acuerdo cuando entré a San Marcos recién, justo unos estudiantes proponían eso, ¿no? Que ahí en la facultad debía haber un piano, ¿no? Es cosa que cualquiera pueda tocarlo, ¿no? Piano y cola todavía pedían, ¿no? Los demás se reían, ¿no? Este cree que está en la de Lima, ¿qué tiene? Decían otros, ¿no? Pero yo trataba de entender a qué se refería, ¿no? Sí, es un sueño, ¿no? Vamos, o sea, no teníamos ni libros y vas a comprar un piano, pero sí le entendía a qué se refería, ¿no? Como que no valorábamos de repente, ¿no? Este, el arte, ¿no? Como se debía. Ya, porque vamos, no puedes comprar un piano, pero sí podríamos escuchar buena música o visitar museos, pero no tenemos pues esa educación, ¿no es cierto? No nos educan así, ¿no? O si no, dígame, a ver, aquí, a ver, acá en el aula hay chicas, a ver, dígame, ¿a qué chica acá, a ver, algún muchacho algún día, alguna vez le invitó? Amiga, te invito, vamos al Museo de Arte, a ver. No hacemos eso nosotros, ¿no? Invitamos al cine o a la pollería, ¿no? Ya, tiene que ver con el desarrollo social y cultural. Yo me imagino que, ya, más adelante, sí, pues, ¿no? Valoraremos más estas cosas, ¿no? Pero insisto, es que también la parte económica, ¿qué vamos a estar pensando en arte cuando estamos pensando en sobrevivir, ¿no? En cosas básicas primero, ¿no? Eso también para ser justos. Bueno, muchachos, listo. Ahí están entonces las posturas axiológicas, ¿ya? El subjetivismo, el objetivismo, cada una con sus variantes, ¿no? El relacionismo y finalmente acabamos de ver el social culturalismo, ¿ya? Vamos a ver, hacer la práctica dirigida, ¿ya? ¿El hedonismo cómo era? Me preguntan. Ya, el hedonismo es una postura del subjetivismo, porque plantea que es el sujeto el que determina el valor. Pero ¿qué es el hedonismo? ¿Ya? Que el hombre valora dependiendo de si algo le causa placer o dolor. Entonces el hombre se guía por el placer. Todo lo que a él le da placer, él va a decir que es bueno. ¿Ya? Entonces así valora el hombre, el sujeto, ¿ya? Basado en el placer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un mosquito, un zancudo, él va a decir que es lo peor. Incluso había en la Edad Media quienes pensaban que los zancudos y mosquitos tenían que haberlos creado, el diablo, ¿no? Porque Dios no puede haber creado algo malo, ¿no? ¿Y de dónde sacas que es malo el zancudo y el mosquito? Ah, porque a mí, humano, ¿no? Como humano, ese bicho me causa, pues, dolor, ¿no? Molestia, pues, ¿no? Pues tú te pones a pensar, no son ni buenos ni malos los insectos, ¿no? Simplemente existen. Ahora, y tienen su razón de ser, dicen algunos, ¿no? También, ¿no? De repente todavía no descubrimos, no sabemos por qué, cuál es su razón de ser. Más adelante de repente lo sabremos, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que las abejas, ¿no? Son imprescindibles para nuestra supervivencia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí lo dejo. Práctica dirigida, a ver, chicos.
Entonces, el hedonismo es la búsqueda del placer, ¿no? Lo juzga lo bueno asociado a lo placentero, ¿ya? Luis es una persona que se siente feliz al impartir clases y compartir sus conocimientos realizando su vocación. Por esta personal satisfacción de sentirse realizado cumpliendo tal objetivo, podemos afirmar que significa con la postura, ya, a ver, ya. Esta pregunta, ya, la vamos a ver la próxima semana en ética. Ahí vamos a hablar del eudemonismo. La respuesta es la de ella. ¿Qué plantea el eudemonismo, ya? La ética, en ética, el eudemonismo plantea, ya, que, que es buena una conducta si te conduce a la felicidad. Ahí también vamos a volver a tocar el tema del hedonismo, en ética también el hedonismo, ¿no? Dentro del eudemonismo vamos a ver al hedonismo, ¿ya? Porque al final el placer, ¿qué hace? Te hace feliz, pues, ¿sí o no? Claro. En cambio el dolor te hace infeliz, ¿ya? Entonces, esto de juzgar una conducta como buena en la medida que te conduce a la felicidad se llama eudemonismo, ¿ya? Marquen la D y acuérdense porque la próxima clase en ética vamos a tocar con detalle el eudemonismo, ¿ya? Listo. Dos. A ver, esta sí la puedes contestar, ¿ah? El hecho de que dos personas no se pongan de acuerdo sobre la belleza de un cuadro debido a que sus gustos e intereses estéticos son diferentes, constituye un caso donde se evidencia la tesis axiológica denominada, a ver, ¿quién me contesta la dos? Exacto, me han respondido, el subjetivismo, claro, depende de cada sujeto, ¿no es cierto? Muy bien, el subjetivismo, muy bien respondido. Tres, Pedro pone el valor de lo solidario por encima del agrado o desagrado, cuando tiene que ayudar a las personas pobres que han perdido sus bienes en un incendio. La postura de Pedro refleja el rasgo del valor denominado, ya, o sea, una persona perdió su casa, se incendió su choza, ¿no? Ayudarlo, te vas a ensuciar, te vas a cortar, digamos que no es algo agradable, ¿no? Pero tú quieres ser solidario, entonces, ¿qué es más importante? Que algo sea agradable o en este caso ayudar, la solidaridad. ¿Qué estás haciendo? Jerarquizando, ¿no es cierto? ¿Ya? No, acá es jerarquizar, ¿ya? Jerarquizar, un valor u otro. Cuidado, ¿ah? Cuidado, ¿ya? ¿Ya? Grado sería, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, María es bella, y alguien dice, no, bella, ¿no? Es bellísima, ¿ves? Esa es intensidad, ese es grado, ¿ya? En este caso estás jerarquizando, ¿ya? Jerarquizando, ¿ya? Por ejemplo, a ver, suponga, a ver, acuérdate de tu época escolar, a ver, tu amigo te pedía, pásame la 4. Entonces tú estabas, a ver, pero si le paso la 4, soy deshonesto. Así comienzan los corruptos, soy deshonesto. Pero por otro lado, él es mi amigo, y yo tengo que ser leal, ¿no? Solidario con mi amigo. Entonces ahí tienes que jerarquizar. ¿Voy a ser leal, solidario o voy a ser honesto? ¿Qué es más importante? La mayoría que hacía, ay, tengo que ser leal con mi amigo, aunque esto sea deshonesto, dicen, ¿no? La mayoría, porque hay gente que dice, no, un amigo no me metería en esta disyuntiva, no, entonces, ya, yo te quiero mucho, pero no te voy a pasar ninguna respuesta, voy a ser honesto, ¿ya? Eso es jerarquizar. Entre varios valores, priorizar uno, ¿ya? Cuatro, Luis experimenta un gran goce intelectual con la lectura de una buena novela. Su vivencia manifiesta una postura, ya, ahí está. Si hablamos de goce intelectual, ¿no es cierto? Estamos hablando de placer, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Si hablamos de goce, ¿de acuerdo? Estamos hablando de placer, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la 4? A ver, ¿nadie? Claro, el hedonismo, ¿ya? Muy bien. En la número 3, ¿se entendió, no? La diferencia entre jerarquía y grado, ¿o quieren más ejemplos? Me dicen nomás, ¿ah? Tenemos algo de tiempo todavía. ¿Sí se entendió la diferencia entre grado y jerarquía? Ah, ya entendieron. Listo. ¿Ya? Grado. Por ejemplo, cuando tú vas a ver una película, grados, ¿no? Tú dices, buena, ¿no? Buenaza. Más que buenaza, excelente. ¿No es cierto? ¿Ves? Así hay grados, niveles, ¿no? Intensidades. Y si es mala, también. Mala, pésimo, un asco, ¿ves?
Eso es grado. En cambio, jerarquía es, ¿qué es más importante? ¿Ya? ¿Qué valoro más? ¿La salud o el dinero, por ejemplo, ¿no? Puedo trabajar más horas y tener más dinero, pero se afecta a mi salud. ¿Qué valoro más, ¿no? ¿El trabajo o la familia, ¿no? Eh, la justicia, ¿no? La honestidad, perdón, o la lealtad, ¿no? Y así, ¿ya? Tú vas valorando, ¿ya? La belleza física de una mujer o valoro sus valores, sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valoras más? Pues, ¿ya? La mayoría suele valorar más el físico, aunque de boca para afuera, todos que decimos, lo importante es lo de adentro, decimos, ¿no? Pero a la hora, ¿qué valoramos más? Ujú. Listo. Muy bien. Continuemos, ¿ya? Ya. 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un juicio de valor? Con un juicio de valor. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde con un juicio de valor? A ver, ¿qué me contesta la 5? A ver. Ajá, ahí está una respuesta. Ya. A ver, vamos a ver. La Gioconda es una pintura muy valiosa por el goce estético que nos causa. Ya, claro. A lo que veamos las demás. A ver. La pobreza es uno de los males más dramáticos del llamado tercer mundo. Aunque use la palabra dramático, use la palabra males, estoy solamente describiendo nada más, ¿no es cierto? Existen altas tasas de suicidio en los jóvenes de familias disfuncionales. Igual es una tragedia, pero estoy solamente describiendo nada más. No me pongo ni a favor ni en contra, ¿no? Juan mata a un delincuente en legítima defensa cuando pretendía asaltarlo. También, ¿no? Aunque en todas, por eso digo, ¿no? Se supone que A, B y C son neutras, ¿no? Pero tú te das cuenta que igual hay un tufillo donde tú notas que hay una parcialidad. Por ejemplo, cuando la prensa informa, ¿no? La prensa puede informar así, ¿no? ¿No? Juan mata a delincuente en legítima defensa cuando pretendía asaltarlo. Parece objetivo, estoy solamente describiendo la noticia, nada más. Pero no, al decir legítima defensa, ya estás como justificando, valorando que está bien lo que hizo Juan, pues, ¿no es cierto? Parece, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Bueno, pues es que también en el lenguaje tenemos la entonación, tenemos, ¿no? Otras formas más de expresar valoración. Ya, pero si nos enseñemos a la definición, solamente vamos a decir que un juicio es valorativo, ¿ya? Cuando utilizan predicados valorativos para aceptar o rechazar algo, ¿ya? La Gioconda es una pintura muy valiosa, mira, ya dijo ya, es valiosa. Incluso te dice por qué, por el goce estético que nos causa. O sea, quiere decir que nos causa goce estético, ¿ya? Sí, pues la D es la mejor opción, ¿ya? Muy bien. 6. ¿Cuál de los enunciados corresponde con la postura utilitarista? A ver, ¿qué me contesta la 6? A ver. Hmm, claro, la medida económica es acertada ya que beneficiará al 80% de la población. No te olvides que el utilitarismo ya propone que algo es bueno en la medida que sea provechoso para la mayoría. El 80% es la mayoría de la población. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es lo que se utiliza, por ejemplo, en el caso de la minería, ¿no? La minería, si perjudica a la mayoría, entonces no va. Conga no va, dice la gente, por ejemplo.
En cambio, si beneficia a una mayoría, aunque perjudique a una minoría, entonces sí va, porque beneficia, da trabajo, de empleo. Incluso hay una propaganda ahora bien sesgada, ¿no? Que ha salido entre unos jóvenes. Así que la minería genera 2 millones de puestos de empleo, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces si beneficia a la mayoría, entonces está bien, es bueno. ¿Ya? El tema es que en cualquier caso perjudica el medio ambiente, ¿no? La tierra la destruye, ¿no? Ya, ese es el otro tema, pues, ¿no? Que no se ve, ¿no? Decidimos de manera utilitarista, ¿no? Sí, pues. La B, entonces la 6. 7. Para Fernando y María, no, ahí debería ser Fernando y María nomás, ¿no? Sostienen que las decisiones de nuestros gobernantes deben estar dirigidas a garantizar el máximo bienestar a la mayor cantidad posible de la población. La perspectiva que sostienen ambos jóvenes es compatible con el planteamiento. A ver, ¿quién contesta las 7? Claro, el utilitarismo. Muy bien. 8. ¿Quién afirmaría? No hay objeto valorado sin sujeto que valora, pero tampoco hay sujeto que valora sin objeto valorado. ¿Quién sostendría esta postura? A ver. A ver. No hay objeto valorado, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿no? Un cuadro de pintura no puede ser valorado si no existe una persona pues, que lo valore. Pero tampoco hay sujeto que valora si no hay un objeto que valorar, pues, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo aquí en la 8 es que para valorar, ¿ya? Para que exista el valor se requiere de ambos, tanto del sujeto como del objeto, es lo que te estoy diciendo acá, ¿ya? Se requiere de ambos, tanto del sujeto como el objeto, ¿ya? Muy bien. ¿A qué postura correspondes? Al relacionismo. ¿Te acuerdas? El relacionismo dice, oye, ¿por qué discuten si el valor depende del objeto o del sujeto cuando en el acto valorativo se requiere de la concurrencia de ambos, tanto el sujeto como el objeto? ¿Ya? ¿Cómo puede haber valor si no hay sujeto? Tampoco puede haber valor si no hay objeto. Se requiere de ambos. Eso es el relacionismo, ¿ya? Y el representante del relacionismo es Frondizi, ¿ya? En 8 la respuesta es la D, ¿ya? Frondizi, ¿de acuerdo? ¿Ya? Scheller corresponde al idealismo objetivo junto con Platón, Jeremy Bentham corresponde al utilitarismo, Herbert Marcuse al socialculturalismo y Frondizi corresponde al relacionismo. Y esa es la respuesta, ¿ya? 8D, 8D. ¿De acuerdo? Muy bien. 9. Epicuro sostiene que los sabios, a ver, acuérdense, Epicuro es hedonista, ¿ya? Pero él dice que no es el valor por valor, hay que buscar valores estáticos, duraderos, ¿ya? Esos son los verdaderos placeres, ¿ya? Los placeres estáticos, duraderos, ¿ya? Entonces, claro, los sabios saben escoger realmente lo valioso, ¿ya? Porque, repito, a ver, vamos a ponernos un extremo, ¿ya? Las drogas te pueden causar placer, claro, pero a la larga, ¿qué te van a causar? Mucho dolor para ti y toda tu familia, ¿sí? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, no es el valor no es el placer por el placer. Hay que saber elegir
¿no? Los placeres, lo valioso. Eso dice Epicuro. ¿Ya? Entonces un sabio sabe escoger realmente lo que es valioso. ¿Ya? 10. Acerca de la valoración, los subjetivistas consideran que... ¿Qué diría un subjetivista? A ver. La B y la C me están diciendo. A ver, vamos a ver, ya 10. A ver. La B. Permite captar valores absolutos de las cosas. El subjetivismo. Valores absolutos de las cosas. No. El subjetivismo dice que el valor depende del sujeto, de los sujetos. O sea, depende del punto de vista de cada uno. Sería la respuesta más adecuada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, perdón. Era la 9 que me decían la B y la C. Ay. En la 10, ya. En la 10 es la C, me están diciendo. Ok. Ya. A veces se me equivocó. Qué raro decir. Ya, está bien, sí, la 10, la C. Depende del punto de vista de cada uno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el subjetivismo. ¿Ya? Muy bien. Y en la 9, era la B, ¿eh? Saben escoger realmente lo valioso. ¿Ya? 10. 11. Indique la relación incorrecta. A ver, incorrecta. A ver. ¿Platón es idealista? Sí. Sí, idealista objetivo. ¿Eyer es objetivista? No. ¿No es cierto? No. Eyer no es objetivista. Alfred Eyer, ¿no es cierto? Alfred Eyer propone el... ay, ¿cómo le hemos llamado? Emotivismo, ¿no? Emotivismo, ¿no? Emotivismo o escepticismo axiológico, ¿ya? Eso estaría más bien dentro del subjetivismo, más bien, ¿no? La B. Porque la C, ¿ven tan utilitarista? Sí. ¿Epicuro es hedonista? Sí. Epicuro es hedonista, ¿ya? Está dentro de los hedonistas, sino que dentro de los hedonistas hemos visto que hay dos variantes, ¿no? Los cirenaicos y los epicureístas, pues, el hedonismo, ¿ya? ¿Aristipo es subjetivista? Sí. Ya, entonces la respuesta ahí es la B, ¿ya? Eyer no es objetivista. Eyer es más bien subjetivista, específicamente pertenece a la postura del emotivismo o escepticismo axiológico. 12. Los seguidores de Platón niegan que los valores sean entonces, los valores no también son entes ideales, ¿ya? Universales, eternos, inmutables. Por tanto, contingentes, no son contingentes, no, son necesarios más bien, ¿ya? Sí, la 12 es la D. Muy bien, chicos, hemos terminado por el día de hoy. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima clase. ¿Ya? No se olviden que siempre pueden interrumpir cuando quieran, hacer sus preguntas.